Muy bien, estimados, hoy nos encontramos con una Peugeot Expert año 2018, el cual el cliente nos indica que tiene problemas en el arranque, porque tiene un arranque prolongado, se demora mucho en partir. Y el vehículo en ocasiones prende la luz 1000 o el check engine y en otras no. Pues bien, nosotros procedimos a meter la herramienta de diagnóstico, el escáner, y nos indicaba un código de problemas en la medición con el sensor del eje de leva. ¿Ya? Con esta información nosotros ahora vamos a proceder a ratificar lo que nos está indicando en la unidad de control de motor y vamos a hacer una prueba de osciloscopía para ver la performance o el rendimiento que está teniendo este sensor. Frente al vehículo para poder hacer el diagnóstico del CMP. Vean aquí donde se encuentra el CMP. Estamos en la parte superior del motor y aquí se encuentra el CMP. Es un conector de 3 cables. En este momento está desconectado. Lo primero que tenemos que hacer es verificar. Ahí está el conector macho, aquí está la hembra que va hacia el lado de la computadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar rápidamente aquí con multímetro los valores de medición con, en este caso, la herramienta más básica para saber dónde vamos a nosotros encontrar la señal. Entonces, tenemos configurado aquí nuestro multímetro de medición de voltaje en corriente continua. Las puntas tenemos que conectarla, la negra, a una buena masa, y la roja tiene que estar conectada a los pines de mi CMP. Entonces puedo colocar la masa aquí al bloque del motor, a la base. En este caso lo puedo colocar por aquí, donde haga la mejor masa posible. Ok. Y luego mido al conector. Veamos la primera medición en el multímetro. Tenemos 5 voltios. Voy a la del medio ahora. La del medio, vean la medición, 5 milivoltios, 5.7 milivoltios son una masa. Y la tercera medición, al lado derecho, tengo 5.01 voltios. Ok, entonces análisis rápido. Si tenemos dos señales, dos cables que son de 5 voltios y uno de masa, quiere decir que uno de los dos que tiene 5 voltios es la señal. Entonces la señal la vamos a buscar en alguno de los dos extremos. ¿Cómo vamos a hacer cuál es la señal? En el momento que conectemos el conector hembra al macho del sensor, alguno de los dos que está en 5 va a caer a 0, porque en teoría debería encontrarse entonces con algún diente de la corona dentada del árbol de leva. Entonces vamos a hacer esa medición ahora, pero con osciloscopio. Vamos a conectar primero por aquí. Ya, todo así. Listo. Aquí tenemos nuestro osciloscopio conectado. Vamos a desbloquearlo. Ok, y nos pide que configuremos aquí qué tipo de osciloscopio. Aquí podemos seleccionar osciloscopio convencional, pero si ustedes quieren un poco de ayuda, están comenzando con diagnóstico, pueden seleccionar diagnóstico de vehículo. Vamos a la parte de sensores y buscamos lo que sería sensor de camshaft de efecto de efecto Hall, o también nos puede servir este de Common Rail. Miren la forma de la onda, el oscilograma. Este es un oscilograma tipo. Este nos sirve para nosotros compararlo con el oscilograma real que se está midiendo en tiempo real en esta línea. Como no hay ninguna medición, hay una línea recta. Ahora, nosotros, una de las grandes ventajas que tenemos cuando hacemos esta configuración es que, como ven, si se acercan aquí a la pantalla, la configuración de voltaje ya está ajustada automáticamente. Tenemos 2 voltios por división. ¿Qué quiere decir eso? Que cada recuadro mide 2 voltios. En total, si vemos nosotros esta gráfica y la intentamos analizar un poco, tendríamos 2, 4, 5 voltios aproximadamente de este punto a este punto. Y el tiempo lo vamos a tener aquí, 10 milisegundos. 10 milisegundos, ¿por qué? Por división. Entonces cada recuadro que tenemos horizontalmente es o equivale a 10 milisegundos. Ese es lo que sería el ajuste de voltaje y de tiempo que tenemos que hacer para ver adecuadamente esta señal. Ahora, ¿cómo nos vamos a conectar? Ya dijimos que la señal iba a estar en alguno de los dos extremos.
podemos quitar la señal de masa, que ya no nos interesa tanto, y podemos quedarnos conectados en los dos extremos para analizar la señal de ambos extremos. Conectamos uno de los canales de nuestro osciloscopio. En este caso tenemos dos conectados, pero para esta prueba vamos a utilizar uno solo por ahora. Y ven que tenemos dos conexiones. Una que es donde vamos a conectar lo que es la señal que vamos a analizar, y esta otra caimán que es para conectar la masa. Masas que pueden extraer ustedes de alrededor del motor o de una buena masa para limpiar de cualquier ruido nuestra señal. Entonces, si nosotros hacemos esto, sale la especie de gancho que nosotros podemos utilizar para agarrar la punta del osciloscopio, y la parte de la masa la podemos agarrar, puede ser a esta parte de la base que está conectada a través de pernos y soldadura al chasis. Entonces estamos aquí ya haciendo la conexión. Fíjense dónde nos conectamos, en uno de los terminales que debería tener 5 voltios, el del lado derecho que tenemos aquí, y esta es la medición que nos está dando el osciloscopio en tiempo real. Fíjense la imagen del oscilograma. Tenemos aquí el oscilograma justamente en el punto de la gráfica que nos indica el cero de referencia. Estaría justo en este punto. Contaríamos, si son dos cuadros, 2 voltios por división, tendríamos 2 voltios, 4 voltios, y la mitad de un recuadro tendríamos 1 voltio. Entonces la lectura que nos está dando es de 5 voltios perfecto, que debería ser la salida correcta del computador hacia este sensor. Ahora, para verificar si esta es o no la señal, ya tendremos que darle arranque al vehículo. Veamos la señal. Ok, como ven, ya tenemos una señal bastante buena, bastante limpia. Lo que buscamos es que las señales sean cuadradas. Nosotros podemos tratar de fijarla lo más posible, ajustando aquí lo que sería el trigger, pero vemos una señal cuadrada perfecta. No tenemos un problema realmente en la señal de nuestro CMP. Pudiésemos verla con más detalle, como se aparece en el gráfico de referencia, ampliando el tiempo. En este caso, colocando 20 milisegundos, ven que vemos más cantidad de recuadros de la señal. Ahora coloqué 50 milisegundos y se ve ahora muy parecida a la que tenemos en la parte superior. De hecho, si detenemos la imagen, ven que se parece muchísimo lo que sería el patrón de la onda con el que tenemos abajo. Recuerden que el de arriba es una simple referencia, no tiene que ver exactamente con la que tenemos en la parte de abajo. Entonces vamos a quitar la forma de onda de referencia y guardemos esta señal para tenerla en nuestra base de datos. Tomamos una captura de pantalla aquí y se almacena donde nosotros indiquemos. En este caso vamos a poner oscilograma número 1 CKP. Listo, vamos a apagar el vehículo y dejémosla en contacto. Ok, está el vehículo en contacto. La manera en que lo podemos comprobar es que ya tenemos 5 voltios en la lectura. Ahora vamos a pasar a verificar la alimentación del sensor. Si me acompañan aquí en la imagen, lo pasamos al otro extremo, que es el otro que debería tener 5 voltios. Y ahí está la lectura. Si se fijan en pantalla, ya comenzó a marcar los 5 voltios perfectos. Veamos si en el momento que se le da arranque tiene alguna variación esta lectura que nos puede estar indicando que hay un problema con la alimentación. Por favor, démosle arranque. Una pequeña caída, esto pudiese ser determinado hasta cierto punto como normal, sobre todo porque estamos hablando de si cada recuadro tiene 50 milisegundos, cada retícula de ese recuadro mide aproximadamente unos 10 e incluso menos duró este evento. Ese evento no es suficientemente considerable en cuanto al tiempo para considerar que hay un problema o que la computadora lo va a determinar como un código de error. Así que puede pasar. Guardémoslo de igual forma con nombre alimentación.
Listo. Veamos cómo se comporta ahora que el vehículo está encendido. Recuerden que nuestro cero de referencia está aquí. Tenemos 5 voltios bastante estable. Ahora analicemos la masa. Sin desconectar, podemos conectarnos a la masa. Y fijémonos de la lectura que nos está dando. Es una masa bastante limpia, tiene pequeñas variaciones, pequeños ruidos, pero tampoco son lo suficientemente grandes para considerarlos como una falla posible en el vehículo. Estos ruidos los podemos medir para verificar cuál es ese voltaje de ruido máximo. Mira, apenas 97 milivoltios. Un ruido puede ser considerable negativo a partir de los 200 milivoltios, pero en este caso se mantiene por debajo de los 100 milivoltios, así que no tenemos ningún problema. Apaguemos y dejemos en contacto. Seguimos acá con el diagnóstico de la Peugeot Expert, en el cual se le hizo una prueba de osciloscopía para ver el funcionamiento del sensor de posición de eje de leva. ¿Ya? Se realizó esta prueba y se analizó la frecuencia que tenía este y tenía un rendimiento, estaba trabajando de buena forma. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener que hacer en este caso es tratar de simular la condición de falla en que nos decía el cliente, que era en los arranques en frío. Entonces vamos a tener que esperar que el vehículo se enfríe y nuevamente hacer la prueba con el vehículo frío, debido a que a los sensores sí le afectan algunas condiciones físicas como la temperatura. Entonces vamos a ver que baje la temperatura y vamos a volver a realizar esta prueba. Darles un poco más de información, y para aquellas personas que tienen una falla distinta a la nuestra, quiero dejarles aquí una explicación de cómo funcionan los diferentes tipos de sensores CMP que van a conseguir en sus vehículos. Y a partir de esta información ustedes sepan cómo van a diagnosticar cada uno de ellos. Entonces comencemos. El CMP sabemos que es el Camshaft Position Sensor, sensor de posición del árbol de levas. Tenemos dos tipos, inductivo y de efecto Hall. Esto es una clase, un micro, bastante rápido. El del tipo inductivo funciona como una especie de alternador que a través de un bobinado y una excitación de parte de unos dientes que están en la corona dentada del árbol de levas, esta inducción electromagnética se convierte en corriente y energía eléctrica, la cual es recibida por el computador. Si ustedes han visto un diagrama eléctrico, algunos aparece el acrónimo CMP más y CMP menos. Esto habla de que el CMP, sobre todo en el caso del inductivo, tiene polaridades. Si ustedes hacen la inversión de estas polaridades, no se daña ni el sensor ni la ECU, pero sí puede no encender, porque lo que están haciendo es pasar de una señal de este tipo a una señal que va a ser inversa. Va a ser una señal espejo. Entonces es muy importante tener ese gran detalle en cuenta para que no tengan problemas en el encendido. Ahora, ¿cómo es la señal que ustedes van a buscar? ¿Y dónde vamos a medir? Normalmente la señal la pueden obtener en cualquiera de los dos pines. ¿Y cuál debería ser la que están buscando? Esta que tenemos aquí. Primero, entender que es una señal de corriente alterna. Por eso, el cero de referencia va a ser el punto medio a través del cual se va a comenzar a graficar. Va a ser una señal sinusoidal, al igual que la que genera internamente el alternador. Por eso se llama alternador, porque alterna entre positivo y negativo. Ahora, ¿cuál es el voltaje de corriente alterna mínimo admisible para que un vehículo con CMP inductivo encienda o CKP inductivo encienda? 1 voltio, es lo que ustedes deberían esperar. Ahora, este tipo de formas puede variar considerablemente de acuerdo al tipo de muesca o tipo de diente que tenga nuestra corona dentada. Como ven, este diente es un poco más ancho, entonces esta sección va a cambiar radicalmente y en vez de verla como la estamos viendo en este ejemplo, la vamos a ver de esta forma. Entonces vamos a ver dos dientes cortos, pueden ser estos dos, y luego un diente un poco más largo. Entonces va a variar completamente la gráfica. Lo que van a buscar ustedes es tener este tipo de señales, y si lo van a hacer con multímetro, simplemente ver que su multímetro en la pantalla les diga voltaje en corriente alterna 1 voltio. Eso es lo que ustedes van a buscar, al menos. Ahora pasemos rápidamente al defecto Hall. El defecto Hall, como ven, la parte mecánica, si la vemos un poco más de cerca, es la misma, pero ahora la electrónica va a variar considerablemente. Primero, vamos a tener una pequeña bobinita
o un elemento captador, no necesariamente tiene que ser una bobina, pero que va a excitar, a activar a un transistor. Ese transistor va a tener tres pines. Un pin base, un pin que va a activar al transistor y dos pines que van a cerrar el circuito. Esto es como una especie de relé. Esto cuando el pin base toca o excita, esto se cierra un contacto. ¿Qué pasa al cerrar el contacto? En este pin, en el pin que llamamos número 3, vamos a tener 0 voltios, que es el que nosotros medimos en la partner. En el pin número 1 íbamos a tener 5 voltios. Y en el pin número 2 vamos a tener también 5 voltios. Si ustedes lo recuerdan, en los dos pines de los extremos teníamos 5 voltios. Pero entonces, ¿cuál es la señal? ¿Y cómo funciona este sensor? Bueno, en el momento que esto se excita, se activa por parte del movimiento mecánico del árbol de levas, se cierra este contacto. ¿Y qué sucede si nosotros hacemos un cortocircuito entre un 12 voltios y una masa? Si esto está protegido con una resistencia, ese cortocircuito va a hacer una caída de tensión que va a tender a cero. Explicado más en español, si teníamos 12 y ustedes cierran el contacto de este circuito, se va a cero al otro lado de la frecuencia. Entonces, aquí en el pin número 2, que es el pin de salida de la señal, lo que vamos a tener es que antes teníamos 5 porque el circuito estaba abierto, y en el momento que se cerró el contacto, ¿qué pasó? Se cerró a masa, todo este circuito se fue a masa y este circuito pasó de estar en 5 voltios aquí arriba a tener una caída de tensión. Luego que sigue girando el diente, deja de tener durante ese tiempo la excitación de parte del diente y vuelve a subir a 5. Visto un poco más detalladamente, esta sería la señal. Tenemos una señal de corriente continua, solamente señales a valores positivos, 0 voltios, 5 voltios, que es el voltaje de alimentación máximo, y la señal tiene que oscilar, o sea, subir o bajar de manera cuadrada perfecta, de acuerdo a la forma de los dientes. Si tenemos dientes más anchos, vamos a tener una forma de onda más ancha, más cuadrada. Si tenemos dientes más angostos, recuadros que van a durar mucho menos tiempo que el otro que tenemos como referencia. Entonces, este valor de alimentación también va a variar considerablemente. Depende del vehículo, porque algunos pueden estar alimentados, por ejemplo, con 12 voltios. Entonces va a depender del caso que ustedes estén diagnosticando. Entonces, como conclusión, en este caso nosotros vamos a analizar que exista el voltaje de alimentación de 5 voltios, que en el de señal existan los 5 voltios que luego caigan a masa cuando se excite mecánicamente el vehículo o el sensor, y por último que exista la masa. Esta masa, ¿de cuánto debe ser para considerarla correcta? Al menos por debajo de 30 milivoltios. De la prueba de osciloscopía, porque nos puede dar una referencia del estado mecánico. Si nosotros vemos alterar estas frecuencias, ¿cierto?, que nos va a entregar el osciloscopio, nos puede dar un indicativo del estado mecánico de la rueda dentada o rueda fónica que se le llama, y que puede ser el origen de la falla. Comúnmente tenemos fallas en sensores de posición de motor que van ubicados en la parte posterior, próximo al embrague, que el embrague se gasta o sufre algún daño y genera daño en los sensores o en las ruedas fónicas. Entonces, también es importante para el caso de los diagnósticos mecánicos esta prueba, porque podemos dar un diagnóstico certero sin tener que desarmar los componentes mecánicos. Muy bien, amigos, nuevamente continuamos con el diagnóstico de la Peugeot Expert. Luego de los procedimientos que se realizaron ayer, ¿cierto?, el escáner, la prueba de osciloscopía, ¿cierto?, se dijo y se concluyó de que el componente tenía una buena señal, ¿cierto?, había una frecuencia correcta. Entonces nosotros inducimos a la falla una posible condición física de temperatura. Pues bien, se realizó la prueba y el componente no falló. ¿Qué se hizo a continuación? Se procedió a desmontar el componente y ¿qué ocurrió? Se encontraron partículas ferrosas adheridas a él. Entonces se procedió a la limpieza, ¿cierto? Y luego se montó el componente y también se procedió a la limpieza y a la verificación de los pines de contacto. Luego de esto, el vehículo se entregó al cliente, pero con observación, para verificar si es que vuelve a ocurrir esta condición de falla. Y nosotros tenemos el respaldo de todos los diagnósticos y pasos previos para
poder entregar el vehículo en forma confiable al cliente. Y bien, sigan viéndonos en próximos diagnósticos y procedimientos de vehículo y maquinaria automotriz.